y sobre todo su distribución y evolución durante el proceso térmico. Y para ello, hacer uso del modelado, de la simulación computacional, es una herramienta que trae sus ventajas. En este caso era una mermelada de kiwi envasada en recipiente de vidrio, donde obviamente hay que analizar en qué consiste nuestro alimento y cuáles son los fenómenos físicos, si se quiere, que se puedan desarrollar. Acá teníamos una transferencia de calor externa por convección, desde el medio de calentamiento hacia la pared del envase, transferencia de calor conductiva en la pared del envase y en el alimento, porque es un alimento sólido. Tenemos el espacio de cabeza, la tapa, el envase de vidrio y el alimento sólido, que tiene cada uno, obviamente, propiedades térmicas diferentes. Esta es la ecuación que gobierna la transferencia de calor, que es la ecuación de Fourier. Las condiciones, iniciales y las condiciones de temperatura. Fíjense que en este caso particular las propiedades termofísicas, tanto el Cp como la conductividad, se determinaron de bibliografía, se obtuvieron de bibliografía, valores constantes, y la densidad, se midió experimentalmente. Acá lo interesante de este trabajo es que se evaluaron diferentes tipos de envases, es decir, diferentes tipos de frascos de distintos tamaños, cuatro envases de diferentes dimensiones, si se quiere. Dos de ellos que tienen el mismo volumen, que tienen 240 centímetros cúbicos, pero diferentes diámetros y alturas del envase. Es decir, hay un envase que es más alto y más delgado en cuanto al diámetro, y el otro que es más bajo y de un diámetro mayor. Lo interesante, que son diferentes volúmenes y diferentes aspectos geométricos, relaciones altura-diámetro sobre todo, que esto obviamente impacta en lo que es la relación superficie-volumen y que obviamente va a afectar la transferencia de energía. ¿Cómo se diseñó el proceso térmico? Para eso se tuvo en cuenta un F-valor, en este caso de 10 minutos, al tratarse de una mermelada de kiwi que tiene un pH bajo, un pH ácido, está entre 4 y 4,5. Se tomó un poco una guía que hay en cuanto a productos de este pH y se consideró alcanzar un F-valor de 10 minutos para una temperatura de referencia de 93,3 grados y un Z de 8,3. Y se determinó a través del F-valor. También se calcularon los valores de cocción, tanto medio como superficial, justamente por lo que les decía recién, que en este caso es un recipiente de vidrio y es importante saber la degradación térmica en la superficie, porque lo primero que toma en cuenta el consumidor y que nos va a dar un aspecto, digamos, o una información con lo que pasa en cuanto a la degradación del color. Y tomamos una temperatura de referencia de 100 grados y de un Z33, que también, como les decía recién, eso toma en cuenta un poco la variación media de distintos parámetros, tanto sensoriales como nutricionales. Además de determinar el valor de cocción, se determinó experimentalmente la variación tanto de la textura como del color en la mermelada de kiwi. Acá vemos la simulación. Fíjense que en la simulación esto nos muestra cómo es la distribución de temperatura luego de 1500 segundos de iniciado el calentamiento, con un proceso BRT también con temperatura de autoclave variable. Fíjense, obviamente los perfiles de temperatura son distintos. Podemos observar que obviamente el de mayor tamaño, el de 660 centímetros cúbicos, el calentamiento es más lento comparativamente con el de 360 o el de 240. Podemos ver que tiene su centro geométrico temperaturas de 30 grados contra el de 240, que ya prácticamente alcanza, sobre todo el más delgado, alcanza unos 60 grados centígrados o más. Entonces, esta velocidad de transferencia de calor obviamente va a impactar en los tiempos necesarios para alcanzar ese valor de F-valor en ese centro térmico. Acá vemos los parámetros de calidad medidos experimentalmente.
medimos la firmeza en este caso en particular, podemos observar que, bueno, el testigo es en realidad el control, en el cual es la mermelada de kiwi sin pauterizar, ¿sí? Podemos observar que la textura o la firmeza aumentó en la medida que se procesó térmicamente el alimento, esa textura varió y la variación ese aumento fue mayor para aquel producto envasado en ese envase de mayor volumen y mayor diámetro, el de 660 centímetros cúbicos, y a medida que fue disminuyendo el volumen del envase y obviamente el tiempo de proceso, esa variación fue menor, incluso para los dos casos de 240 prácticamente no hay diferencia. Ahora bien, ¿qué pasó con el color? El color se evaluó, también se midió experimentalmente con un colorímetro y lo que se midió fue el cambio total de color a través de las coordenadas colorimétricas del sistema CIELAB, LAB. Y es lo que podemos ver, fíjense, en amarillo, el cambio de color en superficie. Fíjense que en todos los casos, prácticamente, sobre todo más en el de 660 y en el de 240, pero en el de 240 que tiene un diámetro más grande y una altura más baja, en ese se pueden observar más diferencia entre lo que es el cambio de color en superficie con respecto al cambio de color medio, es decir, medimos la superficie y luego lo que hicimos es mezclar todo el producto y medir el cambio de color medio. Obviamente en la superficie, sobre todo en aquellos envases de mayor diámetro, hay un mayor calentamiento y por ende el cambio de color fue mayor. Fíjense que en el de 660 es muy clarito ese cambio, esa diferencia entre el superficial y el medio, si se quiere. Y después en el de 360 prácticamente no hay tanta diferencia. Sí lo hay en el de 240, como les decía recién, el más bajo y el más ancho. Y en el otro, que es más delgadito, prácticamente no hay diferencia entre ambos parámetros. Sí, el que más se vio afectado en cambios de color, tanto superficial como medio, es el de 660. Luego le sigue el de 240, que tenía el diámetro más grande, si se quiere, comparativamente con los otros dos restantes. Y luego entre el de 360 y el 240 prácticamente no hay diferencia. Fue, si se quiere, un poco más favorable para el de 240, que es más delgadito. Ahora, ¿qué pasó con los valores de cocción? Y como les decía hoy, también acá se pueden determinar valores de cocción en superficie y valores de cocción medio. Obviamente, el valor de cocción medio siempre es menor que el de superficie porque tenemos menores temperaturas medias que temperaturas superficiales. Y acá también se puede apreciar lo mismo, ¿sí? A medida que fue disminuyendo el tamaño del envase, el valor de cocción se ha ido reduciendo. Y no solamente se ha ido reduciendo el valor de cocción, sino también la diferencia entre el valor de cocción medio y el valor de cocción superficial. Acá tenemos las evoluciones de temperatura, porque luego lo que hicimos también es plantear dos procesos térmicos isoletales, pero con diferentes perfiles de medio de calentamiento, como veíamos recién en el ejercicio, uno BRT, el otro CRT. Y ahí lo que obtuvimos, que en el BRT, fíjense, tenemos el valor de cocción medio en azul, ¿sí? Y para el CRT tenemos el valor de cocción medio en amarillo, ¿sí? Para el proceso CRT. Ahí podemos observar que en la mayoría de los casos, en casi todos los casos, el BRT logra un menor valor de cocción porque es un calentamiento más gradual, si se quiere, y al ser más gradual, es decir, que haya un aumento de la temperatura, no se sobrecocina, si se quiere, la parte más superficial y eso logra una mayor retención de componente de calidad y menor valor de cocción. Bueno, ese fue un ejemplo de un producto, un alimento sólido envasado en un recipiente de vidrio, ¿sí?
pudimos ver ahí cómo solamente con tal vez alterar o modificar la geometría del envase, podemos obtener para el mismo producto distintos, primero, tiempos de proceso y, en segundo lugar, podemos hasta mejorar la retención de calidad, sin tener que variar nada más que las características geométricas del envase o del material del envase. En este caso se variaron las dimensiones. Después tenemos otro caso también, uno de los primeros estudios que realizamos y también muy simple, que les voy a mostrar. La semana que viene sí ya les voy a mostrar algunos de los últimos modelos ya de simulación más complejos que permitieron optimizar procesos. Pero estos son algunos casos más sencillos. En este segundo caso es una conserva, si se quiere, mixta, es decir, un alimento mixto, es un alimento particulado, en este caso son tomates cherries envasados con un líquido de cobertura que es salmuera, también en recipientes de vidrio, en lo cual se determinaron índices de calidad experimentales y simulados. Ahí podemos ver la conserva en el recipiente de vidrio con una solución cobertura de salmuera, de cloruro de sodio. También se plantearon 3 procesos a 3 temperaturas. En este caso también hablamos de pasteurización por las características, en primer lugar, del tipo de producto, el pH que tiene el tomate, el pH que también puede tener la salmuera, que se puede acidificar. Entonces, en este caso también se planteó, alcanzar un F-valor de 1,55 minutos. Se modelizó también con las ecuaciones de Fourier, las propiedades termofísicas en este caso también se obtuvieron de bibliografía, incluso variables con la temperatura. Y como parámetros de calidad determinamos los cambios texturales, en este caso por un ensayo de punción. Los cambios de color también por parámetros colorimétricos A y B, y el valor de cocción medio y el valor de cocción superficial, pero en este caso en los tomates, ¿sí? Solamente en el tomate, incluso para determinar el F-valor se consideró el tomatito que se enfría más lentamente, que es aquel que se encuentra, en este caso, en una posición por debajo del centro del envase, ¿sí? Porque recordemos que acá hay convección natural como transferencia de calor y después hay una transferencia de calor conductiva en el tomate. Bueno, este es el tomate, fue el dominio de simulación. Ahí podemos ver la simulación para el proceso térmico de 100 grados, luego 30 minutos. Fíjense cómo el tomate, obviamente, en su centro geométrico es la zona más fría que tomamos de referencia. Y fíjense cómo ese perfil se invierte durante el enfriamiento, ¿sí? Luego de iniciar el enfriamiento, la parte que estaba más caliente pasa a ser la parte más fría y la parte más fría, la parte más caliente. Acá vemos un perfil como si fuese el tomate cortado en el eje longitudinal y cómo va evolucionando la temperatura con el tiempo. Podemos ver que en el caso del de 80 grados es un calentamiento más gradual, el de 90 calienta más rápidamente y el de 100 también lo hace más rápidamente. Fíjense que en el de 100 el perfil es menos uniforme que en el de 80, porque en el de 80, al ser más gradual el calentamiento, también hace que todo el tomatito se vaya calentando más despacio y no se generen tantas diferencias de temperatura entre la parte más fría y la más caliente. Acá vemos los perfiles de temperatura y esto también es interesante verlo, visualizarlo. Tenemos para el de 80 grados, algo similar a lo que veíamos recién en el ejemplo de ejercicio. Fíjense, tenemos la temperatura del autoclave, el perfil, variable con el tiempo.
tenemos en azul el líquido de cobertura, en naranja el centro térmico, que es el tomatito más frío que está en la conserva, en su punto central. El baño de enfriamiento, fíjense en celeste, porque obviamente esa conserva que estaba en un baño de calentamiento se pasa a un baño de enfriamiento. Y vemos la letalidad acumulada o el F-valor cómo va evolucionando. Fíjense que en todos los casos tratamos de ajustar a la manera de que sea aproximadamente o por lo menos 1,55 minutos y que estemos muy cerca. Obviamente cuando uno eso lo quiere llevar experimentalmente hay alguna pequeña diferencia entre un proceso y otro, no alcanzan exactamente el mismo F-valor a lo largo de todo el proceso, pero son muy similares. Fíjense que aproximadamente de 1,6, 1,7 rondan. Y lo interesante de ver acá es lo que es la etapa de calentamiento, fíjense, o de mantenimiento, en el de 80 grados de 65 minutos. En el de 90 ya el mantenimiento es más cortito, necesito menos tiempo, 18,25 minutos. En el de 100, 9 minutos. Y cuando vemos lo que aporta el enfriamiento en cada caso al F-valor, fíjense, en el de 80 aporta solamente un 14%. En el de 90 aporta un 70%, es decir, nos aporta más el enfriamiento que el propio calentamiento. Y en el de 100 nos aporta aún más, ¿sí? Nos aporta un 83% el enfriamiento de 100 en todo lo que es el F-valor de todo el proceso. Bueno, acá vamos a los datos o a los resultados de calidad. ¿Qué pasó con la calidad para estos procesos isoletales? Fíjense que la disminución de la firmeza, porque acá tenemos también, uno pretende que el tomatito en la conserva quede lo más firme como si el tomate no hubiese sido tratado térmicamente. Entonces vemos que hay un ablandamiento del tejido del tomate, que se ve reflejado en la disminución de la firmeza. Fíjense que en el de 80 hay una disminución prácticamente de un 55%, luego en el de 90 de un 50% y en el de 100 un 45% aproximadamente. Es decir, en términos de optimizar, si uno quiere que mantenga los atributos del tomate fresco en cuanto a la textura, en este caso elegiríamos el tratamiento térmico a 100 grados. ¿Sí? ¿Qué pasa con el color, con el cambio total de color? No hubo diferencias estadísticamente significativas, prácticamente los cambios fueron similares para los tres procesos, entonces este parámetro no nos serviría para decidir cuál es mejor de los tres procesos en términos de retenciones de calidad. En lo que respecta al valor de cocción medio, podemos observar que el de 80 grados, que es el que está en azul, tiene mayor valor de cocción medio y mayor valor de cocción superficial. Después le sigue el de 90 y después le sigue el de 100. Es decir, en lo que respecta a valor de cocción medio, el más favorable en este caso sería el de 100 grados centígrados. ¿Sí? Veíamos que para color no había diferencia, pero que para textura también encontramos una mayor retención o una menor disminución en términos texturales. Así que para este caso particular de esta conserva de tomate en recipiente de vidrio pauterizada, el proceso a mayor temperatura y tiempos más cortos, en esta conserva mixta, que dijimos que generalmente cuando es mixta que tenemos este calentamiento convectivo, sí conviene aumentar la temperatura, y veíamos que en el caso anterior, cuando tenemos un alimento sólido, no conviene aumentar tanto la temperatura del medio de calentamiento. Bien, entonces ahí podemos ver la diferencia, incluso fíjense la diferencia entre el valor de cocción medio y el superficial. Obviamente el superficial alcanza mayores valores de cocción. Podemos comparar el de 80 grados, alcanza unos 15 en el superficial y unos 8,5 en el medio. ¿Sí? Siempre el medio es menor que el superficial.
Bien. Bueno, vamos hasta acá. Doctor, ahí tenía una consulta. Nos mostró ahí la imagen de un tomate que en la fase de enfriamiento Sí. llega a calentarse el interior, y también con la evolución térmica experimental veo que a veces, ¿Esa? sí, ahí está. Ajá. Cuando se inicia el enfriamiento, no sé si es que tal vez en sus discusiones o a qué se debe ese comportamiento en cuanto al calentamiento, si hay un efecto a favor de gradiente de temperatura, teniendo el interior siendo más frío cuando inicia este proceso de enfriamiento. O sea, ¿por qué se da el calentamiento inicial o cómo lo han interpretado ahí? Bien. Claro, fíjate, Giovanni, que el proceso térmico involucra tanto la etapa de calentamiento, o de incremento de temperatura del medio de calentamiento, que fíjate que acá lo tenemos en rojo, la temperatura del medio, ¿sí? Ujú. Luego un mantenimiento. Muchas veces esas dos etapas, tanto de subida como de mantenimiento, se dice, bueno, es la etapa de calentamiento. Y luego tenemos cuando sacamos esa conserva y la pasamos un baño de agua termostatizado más frío, ¿sí? La pasamos de un medio de calentamiento a un medio de enfriamiento. ¿Qué es lo que sucede con la temperatura de ese tomatito que consideramos de referencia porque es el que se va calentando más lentamente? Obviamente tiene una inercia térmica. Ni bien inicia el enfriamiento, todavía la parte interna, si se quiere, esto que veíamos recién, esta parte interna del tomate se mantiene a una cierta temperatura y sigue aún calentándose durante el comienzo del enfriamiento. Fíjate que acá se ve que iniciado el enfriamiento a unos pocos minutos, la parte interna sigue caliente, incluso muchas veces sigue aumentando, ¿sí? Obviamente luego empieza a bajar. Esto lo podemos ver acá en esta gráfica, ¿sí? Ahí, no sé si se llega a ver la curva naranja, que a veces se superpone con la otra curva bueno, el centro térmico simulado, porque acá está el experimental y simulado. Fíjense la buena correspondencia entre lo que predice el modelo y la temperatura experimental. Pero fíjense, ahí podemos ver cómo aún sigue calentándose durante el enfriamiento y luego empieza a bajar. Esto es lo que se denomina inercia térmica, ¿sí? Que a pesar de que ya inició el enfriamiento, perdón, el centro térmico sigue calentándose y luego empieza a disminuir su temperatura. Eh, con respecto a tu pregunta específicamente, apuntabas a... Bueno, realmente me interesaba conocer ese comportamiento ese efecto. sí, porque entendería que ahí es como se asegura que la inocuidad, ¿no? De precisamente del alimento, que se esté dando un proceso de esterilización adecuado. Claro, claro. Con esa era mi duda, básicamente. Por eso es muy importante, en primer lugar, conocer la distribución de la temperatura y la evolución de la temperatura, ¿sí? Y en segundo lugar, siempre incluir el enfriamiento, sobre todo cuando son enfriamientos lentos. Fíjate que en este caso vos tenés un sistema que tiene una gran inercia térmica porque está envasado en un recipiente de vidrio que tiene una pared gruesa. El vidrio no es un buen conductor de calor como podría ser una lata tal vez. Entonces, incluir el enfriamiento en ese cálculo de F valor, por lo que veíamos acá, que el enfriamiento, por ejemplo, en el de 100 grados le aporta el 83% al F acumulado. Si no lo hubiésemos tenido en cuenta el enfriamiento, estaríamos sobredimensionando, sobredimensionando el proceso térmico, especialmente el de 100 grados centígrados. ¿Sí? Doctor, Sí, Jesús. es muy importante también las condiciones, ¿no? En la cual ha sido acondicionada, en este caso, la materia prima, porque el año pasado hubo una experiencia en el cual se trabajó conserva de mango
de una variedad. Entonces, una muestra de mango fue tratada térmicamente, perdón, una muestra de mango fue escaldada, ¿sí? Sí. Y la otra muestra de mango no fue escaldada, y entonces luego sigue el líquido de gobierno, ¿no? Que se acondiciona, se envasa en caliente, el envase fue vidrio, y dejamos, el tratamiento térmico fue de 100 grados centígrados a ambos envases en una olla a presión, y en la cual esa olla tiene termostato, se le midió la temperatura, y las pruebas de calidad, pues por ahí como que variaron, porque después de 6 meses, la muestra que fue sometida con un escaldado previo, comenzó ya la coloración a un poco como que cambió, ¿no? A comparación con la muestra que no recibió escaldado y que también se sometió 6 meses de prueba, ¿no? Para el tema de aceptabilidad. Bien, a ver si entendí bien, Jesús. Ustedes probaron en tu empresa, por lo que me cuentas, o donde tú trabajas, ¿no? Han probado este proceso de tratamiento térmico para mango. En uno de los dos casos, escaldaron previamente, ¿sí? Correcto. Escaldaron el mango, luego le adicionaron el líquido de cobertura. ¿Qué líquido de cobertura? Bueno, es agua, ácido cítrico, ¿no? Bueno, bien. Claro, fíjense que es importante ahí también el uso de ácido cítrico como para disminuir el pH. Por eso le permitió también trabajar a temperaturas de máximo 100 grados. Estamos hablando de un proceso de pauterización, ¿no? Sí, doctor. Y en la otra muestra no fue sometida a escaldado, el mismo líquido de gobierno, la misma temperatura, el mismo tiempo de extensión de vida útil, ¿no? 6 meses se le dio, y bueno, los resultados fueron, ¿no?, de que la muestra de mango que fue sometida con escaldado, en cuanto a sabores, sí cambió significativamente a comparación con la muestra que no recibió escaldado. Claro. Ahí está, porque, a ver, la que recibió el escaldado recibió un doble tratamiento térmico. Primero el escaldado y luego el proceso de pauterización. La otra recibió un menor tratamiento térmico, un tratamiento térmico menos severo, ¿sí? Que obviamente la que recibió más tratamiento térmico va a estar más afectada en términos de calidad, eso sin duda, que es lo que vos estás comentando con respecto a los sabores, aromas, el cambio de coloración. Así que es muy bueno el ejemplo que traes a colación, porque siempre que se sobredimensiona el proceso térmico, va a ir en detrimento de la calidad. A lo mejor no sé cuál fue el objetivo de escaldar previamente, habría que analizarlo, pero seguramente estamos hablando que en uno solamente tuviste el pauterizado y en el otro tuviste el pauterizado más el escaldado, que eso sin duda trae mayores pérdidas de calidad. Sí, doctor, claro, tiene razón. Justamente fue por un tema de hacer un comparativo, ¿no? Perfecto. Entonces, Perfecto. por eso es a lo que también usted ahora mencionó sobre los atributos de calidad, que era mi pregunta. Seguramente siempre venían haciendo escaldado y pauterizado, y tal vez se plantearon la posibilidad de reducir el proceso térmico, eliminando el escaldado. Y en ambos casos habrán encontrado, me imagino, porque también esto es importante saber si en ambos casos se conservó esta conserva el mismo tiempo, me imagino. Sí, el mismo tiempo, doctor. ¿Cuánto tiempo de 6 vida útil? 6 meses. Sí. En ambos tiempos alcanza bien esa vida útil, tanto por un proceso como para el otro. Pasa que el que tiene el escaldado, obviamente, tiene un proceso más, y más proceso, más tiempo de calentamiento y más aplicación de calor, obviamente va a modificar los sabores, los aromas y demás, que es lo que más interesa. Muchas veces no es tan importante desde el punto de vista del consumidor, por ahí la retención de componentes nutricionales, sí, ahora hay cada vez más una tendencia a tener consideración como esto, pero esa información no está en la etiqueta del producto, si tenía más vitamina C, menos vitamina C y demás. Entonces, desde el punto de vista organoléptico,
por supuesto, el que tuvo mejor calidad fue el menos tratado térmicamente. El escaldado, doctor, por lo que, bueno, si bien es cierto, bueno, todos mis colegas tienen conocimiento, pues todos son, bueno, la mayoría somos enfocados a la carrera de agroindustrias, industrias alimentarias. Claro. El escaldado, pues, es un tratamiento térmico, bueno, que me va a permitir inactivar algunas enzimas que puedan perjudicar al producto, y con esa finalidad, pues, se hace, ¿no? Y luego, pues, otro tratamiento térmico que posterior, pues, no tiene estas deficiencias, ¿no? En cuanto a las características y atributos de calidad, pues, ¿no? Sí, pero sin dudas, a ver, también durante el pauterizado vas a inactivar enzimas. Entonces, hay que analizar ahí si es conveniente escaldar previamente, y por lo que vos me decís, no, seguramente, y luego pauterizar, o directamente pauterizar, porque también en el pauterizado se va a dar el escaldado. El escaldado incluso muchas veces... Justamente, doctor, disculpe que le interrumpa, a eso queríamos llegar, pues, para ver si verdaderamente nosotros mejor o escaldábamos previo antes o de frente al envase líquido de gobierno caliente, y se da la pasteurización. Claro, pasa que ahí en ese caso, para comparar dos productos, uno escaldado pauterizado y el otro pauterizado, el pauterizado en el que ya fue escaldado debería ser menor tiempo o tal vez menor temperatura, ¿sí? No sé si me explico. Porque lo estás sometiendo primero al escaldado y luego al pauterizado. Es probablemente que ese pauterizado ya esté sobredimensionado porque ya tenés un proceso previo, ¿sí? Que no lo tuviste en cuenta a la hora de diseñar ese pauterizado, que no sé cuánto tiempo le han aplicado de pauterizado. Sí, 10 minutos. 10 minutos, claro. Y en el otro también aplicaron 10 minutos. Correcto. Entonces lo que seguramente se tendría que haber hecho en ese caso, en este que tiene el proceso térmico combinado escaldado más pauterizado, el pauterizado tendría que haber sido de menor tiempo que el otro, ¿sí? Porque ya tiene un paso previo en el cual se logró la inactivación enzimática, ¿sí? Y además le estamos sumando otro tratamiento térmico más, ¿sí? Entonces, a los fines de comparar procesos isoletales, ahí vos no estás comparando procesos isoletales, ¿sí? Porque uno tiene más tratamiento térmico que el otro. Y obviamente va a afectar a más la calidad, ¿sí? Correcto, doctor. Esa era la experiencia que quería manifestarle. Bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia, y esto hace más enriquecedor el curso. Me parece que, por eso les decía que hoy por ahí estaría bueno que podamos charlar un poquito y que cada uno pueda tal vez comentar, como comentabas recién, Jesús, alguna experiencia particular que haya tenido en algún diseño de proceso térmico, algún inconveniente, alguna dificultad, algo que tenga que ver también con los equipos. Y otro, doctor, es también, por ejemplo, la cocción que recibe el snack, el plátano frito en hojuelas, que bueno, acá en Perú se conoce como el chifle, ¿no? Ajá. Entonces ese aceite está sometido a altas temperaturas, llegando pues ya a 150 grados. Sí. Entonces es un aceite que resiste temperaturas altas, pero obviamente a un corto tiempo. Claro. Pero a lo largo del proceso ya el color pues obviamente va a ir cambiando, pues, ¿no? Porque ahí vienen todo lo que son azúcares reductores, procesos de oxidación y todo eso, pues. Claro. Bueno, eso ahora lo vamos a ver un poquito en la última parte. Cuáles son las reacciones de degradación de pigmentos y demás. Muchas veces lo que sucede en algunos productos, como en este caso de alimentos que son particulados en un medio líquido, en un líquido de cobertura, que hay una transferencia del pigmento desde el fruto o del vegetal hacia el líquido de gobierno. Habrán visto algunas conservas, por ejemplo, de remolacha, que cuando uno abre el envase, saca el líquido de cobertura está totalmente morado, rojo, y la remolacha ha perdido muchos colores. Hay una transferencia de
de pigmentos o también de componentes nutricionales hacia el líquido de gobierno, una lixiviación, ¿sí? Entonces, eso también es a tener en cuenta. Incluso cuando uno tal vez ve el producto en el envase cerrado, claro, se ve todo perfecto, la remolacha roja porque está cubierta por ese líquido de gobierno, pero cuando lo abriste y sacaste la primera remolacha, te encontraste con una remolacha blanquecina prácticamente. Entonces, ahí también habrá que tener en cuenta este fenómeno, ¿no?, de difusión de algunos componentes, como por ejemplo estos pigmentos, desde el fruto, el alimento, hacia el líquido de gobierno. Bien, ¿alguien más que quiera comentar? Parece que está bueno que podamos intercambiar un poquito la experiencia de ustedes y necesidades que se van surgiendo, sobre todo en su vida profesional. La mayoría de ustedes están insertos en alguna industria, así que me gustaría conocerlos un poco más y, bueno, que comenten. ¿Alguien que quiera contar alguna experiencia? Doctor, hace años, bueno, cuando estaba en etapa preuniversitaria, llevaba el curso de control de calidad, perdón, de microbiología de alimentos en la universidad y llegó un lote de conservas de atún Sí. Para investigación, pero ya algunas latas pues se manifestaban pues hinchadas, ¿no? Claro. Y entonces se hizo un estudio de investigación ahí, ¿no? Para ver cuál era el tema, ¿no? Ahí el problema, pues por la causa del hinchamiento de esas latas también. Entonces me imagino pues que ha habido una deficiencia en cuanto al proceso de esterilización, pues, ¿no? O Exactamente. no se ha dado correctamente, ¿no? El proceso térmico. Exactamente, se ha subestimado seguramente el tiempo o la temperatura, ¿viste? Recordemos que esto es siempre par tiempo-temperatura, ¿sí? Obviamente en esos casos el esterilizado ha sido deficiente y es lo que veíamos creo que en la primera clase, donde uno de los fenómenos que se puede observar es el hinchamiento de los envases como consecuencia de que la inactivación no fue eficaz sobre determinados microorganismos que producen fermentaciones o van fermentando el alimento y van produciendo gases que van hinchando el recipiente. Por supuesto, cuando uno va a un supermercado y ve una lata hinchada, seguramente no se atrevería a comprar esa lata y mucho menos a consumir su contenido. Ese es uno de los, sí, es uno de los aspectos, digamos, que dan lugar, o uno de los fenómenos que da lugar a sospecha de que ha crecido algún microorganismo que no necesariamente tiene que ser patógeno, pero que puede producir una alteración o una descomposición del producto, del alimento, y que obviamente eso también puede afectar la salud con alguna indigestión y demás del consumidor. Pero evidentemente en ese caso el proceso térmico ha quedado corto, por decirlo de alguna manera, en términos de aplicación de tiempos y de temperatura. También puede haberse debido, como decíamos en la primera clase, a algún cierre deficiente del envase. Muchas veces los envases no están bien cerrados y queda algún pequeño orificio donde puede ingresar contaminación. Eso también, a lo mejor el proceso térmico estuvo bien diseñado, fue el tiempo y temperatura suficiente, pero luego, al no tener un buen cerramiento, se contaminó, o tal vez lo que decíamos en el procesamiento aséptico, bueno, tú decías que era de latas de atún. En ese proceso, bueno, primero se envasa y luego se esteriliza, pero podría haber sido que en un procesamiento aséptico donde se van esterilizando por separado envase y producto, luego se haya recontaminado el envase porque no se trabajó en las condiciones de esterilidad necesarias, ¿no? Posiblemente, doctor, eso haya pasado pues en el proceso por los cuellos de botella, ¿no? Ahí. Claro. Sí, claro. Y ahí
Y ahí en el atún me das pie a decir que también es importante la cocción del producto. O sea, el producto no solamente se está esterilizando, sino también se está cocinando, ¿sí? Hay que ver cuál es el factor limitante del proceso, qué es lo más lento, si la cocción o la esterilización. Si la cocción es lo más lento, bueno, hay que diseñar el proceso térmico en función de alcanzar la cocción del producto. Porque la esterilización seguramente se alcanzó porque es más rápido. Pero si es al revés, vamos a diseñar nuestro proceso térmico en función de la esterilidad del producto. ¿Se entiende lo que quiero decir con eso? Así que es bueno los ejemplos que traes a colación, Jesús. Esto da lugar a poder ver un poco la aplicación de todos estos conocimientos que hemos ido incorporando durante estos sábados. Así que buenísimo tu comentario al respecto. Gracias, doctor. No, gracias a vos. ¿Alguien más que esté inserto en alguna industria alimenticia, que esté participando de lo que es la parte de control de procesos, diseño de este tipo de procesos térmicos? Sí, Miguel. Doctor, buenos días. Con respecto a lo que mencionaba el colega Jesús, con el tema del mango, pienso yo que también, bueno, hay otras variables que influyen, como el tema de la maduración de la fruta. No es súper importante porque no se le va a aplicar el mismo tratamiento térmico a una fruta más firme que a una más madura. Y también va a depender de la longitud de la rodaja en cuanto a especificación técnica. Por ejemplo, en el caso donde yo trabajo, donde yo trabajo, también hacemos conserva de mango y, por ejemplo, ahí no escaldamos, sino la conserva pasa por el exhauste y ahí también creo que eso también influye, ¿no? Claro. No, bueno, Claro. es en el caso, ¿no? Es muy interesante el ejemplo que das, Miguel, porque ahí mencionaste que también es importante, obviamente, el tamaño de la rodaja, ¿sí? No se va a aplicar el mismo proceso para un tamaño de rodaja que para otro, si se modifica eso. También interesante lo que comentaste de cómo es la madurez del producto en crudo, inicial. Obviamente, dependiendo del grado de madurez, también puede llegar a depender el tratamiento térmico, porque si está muy maduro el fruto, el proceso térmico va a producir un daño mayor en cuanto al ablandamiento, ¿no?, del tejido, se va a ablandar aún más y puede llegar a descomponer el producto, si se quiere. Así que es interesante, sí, el caso que mencionan. Acá en Argentina no es muy común la palta, no es un fruto que esté muy desarrollado, por eso también me interesa conocer las experiencias de ustedes en otro tipo de productos alimenticios que en los cuales nosotros acá no estamos acostumbrados ni a consumir y obviamente mucho menos a producir o a industrializar. Sé que ahí también tienen en gran desarrollo la industria de la palta, ¿no? De producción de palta, ¿sí? Mayormente, doctor, en Perú se trabaja, primeramente agradezco a mi colega Miguel, está muy buena su acotación, ¿sí? Son parámetros muy importantes a tener en cuenta en cuanto a especificaciones técnicas del mango, y no solamente del mango, sino de otras materias primas, ¿no? Entonces, en Perú mayormente se exporta palta en fresco, industrializado, bajo el sistema IQF, Sí. ¿no? Y bueno, por ahí algunas pastas, ¿no? Como el guacamole, por ahí que se está trabajando. Claro. Claro, en el caso de la pasta sí se le aplica un proceso térmico, ¿no? ¿Me pregunta, doctor? Disculpe. Sí, te preguntaba, porque naturalmente también en Argentina no es común el tema de la palta. Tú mencionabas que la palta, bueno, se exporta principalmente en estado congelado, refrigerado, ¿sí? Y también muchas veces se hace pasta de palta, que es el guacamole,
En ese caso, imagino que será pauperizada o esterilizada, ¿no? Así es, correcto, doctor, sí es pasteurizada, sí. ¿Y esa pasta se vende en qué tipo de envases? Bueno, he visto en algunos, algunos productores que lo venden en envase de vidrio. Envase de vidrio, claro. Claro, claro. Bien. Muy buenos los ejemplos que están mencionando, muy enriquecedor me parece para el curso que vayamos compartiendo experiencias. Los que están acá, ¿todos están trabajando en alguna industria en general? ¿Quieren comentar en qué industria están? Rápidamente, muy cortito, cada uno se presente y diga en qué industria está trabajando y qué tipo de productos, si quieren. Giovanni. Sí, buenos días, doctor. Bueno, en mi caso, yo no trabajo directamente en una industria, yo trabajo en una universidad de acá de Trujillo, en la UPN, en un Ajá. centro de investigación. Tal vez lo más relacionado y por ahí que se me hizo familiar era en cuanto a los análisis de compuestos bioactivos, que es una variable que nosotros lo tomamos para algunos procesamientos, sí, pero ahorita en lo que me ha tocado desarrollarme es en el área de nanotecnología, que partiendo de extractos de ruta verde se pueden sintetizar nanopartículas metálicas y óxidos metálicos, ¿no? Que ya eso, o sea, buscan ser aplicados, ¿no? Pero sí, bueno, básicamente mi experiencia en cuanto a influencias, ahí que podemos ver, es más con compuestos bioactivos que son de interés para las nanopartículas que se vayan a sintetizar, ¿no? Claro. Muy interesante lo que estás haciendo, Giovanni. Sí, los compuestos bioactivos han cobrado mucha relevancia, sobre todo en los últimos tiempos, donde hay una mayor tendencia de los consumidores justamente a tener en cuenta estas características nutricionales, nutracéuticas de los productos. Y obviamente la industria está tomando nota de eso y está orientando los procesos justamente a poder tener productos de mayor calidad nutracéutica con componentes bioactivos. Por eso también antes era muy común sobredimensionar los procesos térmicos y hoy en día se está tratando de optimizar y minimizar los procesos térmicos, justamente por esto, para obtener productos de mayor calidad, porque el consumidor tiene, si se quiere, incluso hasta más información hoy en día y tiene una mayor tendencia a seleccionar productos que tengan una buena calidad en ese aspecto, que obviamente va a repercutir favorablemente en la salud del consumidor. Y además que hay compuestos bioactivos que son muy termosensibles, como le comentaba el caso de la leche de burra, donde hay que cuidarlos y evitar la destrucción o la pérdida de los mismos en la industrialización de estos productos. Así que me parece que es una temática muy interesante la que estás trabajando, Giovanni, y que se relaciona mucho con lo que estamos hablando acá en diseño de procesos térmicos. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que esté trabajando en la industria? Doctor, con respecto también, por ejemplo, a la evaluación de un tratamiento térmico, mucho va a depender también una planta industrial, por ejemplo, el tema de la limpieza de la planta, porque una vez hubo un caso, ¿no? Donde, por ejemplo, la limpieza de la planta se da en 1 hora y buscaron reducir ese tiempo de limpieza a 45 minutos. Bueno, en nuestro caso, nosotros elaboramos conservas de hortalizas como, por ejemplo, alcachofa, ¿no? Claro. Por una reducción de tiempo, por un tema de costos, perjudicaron bueno, a la conserva final porque el producto, bueno, salieron hinchadas las latas y se terminó como causa raíz que esa reducción de, bueno, los tiempos de limpieza no afectó, ¿no? A esa conserva. Claro. Bueno, es muy bueno el caso y el ejemplo que estás comentando, porque claro, obviamente las condiciones higiénicas
en la industria de los alimentos y particularmente en lo que son alimentos que son procesados térmicamente, que justamente tienen como finalidad inactivar microorganismos.